Muy buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Antonio Mesa. Soy médico reumatólogo y es para mí un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy, volviendo a repasar temas de lupus en este evento para pacientes. El día de hoy, la charla que les voy a dar es una charla que se llama Tratamiento en lupus eritematoso sistémico, que tiene como fin repasar algunos conceptos básicos para uno como paciente que pueden ser de mucha utilidad. Bien, bien. Entonces, comencemos. Lo primero es la relación de conflicto de interés. Soy un médico que formula medicamentos para lupus. En los laboratorios médicos me han dado a mí patrocinio para eventos a congresos, y para exposiciones y demás, pero esta charla es una charla que es producto de mi esfuerzo intelectual, no ha sido realizada por terceras personas. Y finalmente, lo único que vamos a hacer es mostrarles a ustedes, digamos que lo que queremos que ustedes aprendan desde el punto de vista de médicos, tratando de darle algo a los pacientes. Entonces hay un conflicto de interés, pero no es un conflicto de interés mayor. Vamos a hablar de medicamentos en lupus eritematoso sistémico. Entonces hablamos de algunas generalidades que son importantes tener presentes. Primero es que el lupus tiene múltiples órganos que son afectados, pero predominantemente se afecta el riñón. De hecho, en Antioquia, al menos 2 de cada 3 personas que tengan lupus eritematoso sistémico tendrá el riñón afectado. Esto puede variar en relación a la raza, en relación a la edad de presentación, pero digamos que el riñón es uno de los órganos principalmente afectados en esta enfermedad. Adicionalmente a eso, en los primeros 10 años, las personas fallecerán por actividad de la enfermedad y en los siguientes 10 años fallecerán por infecciones o por enfermedad cardiovascular. Entonces, digamos que conforme se fue en lupus conociendo y mejorando los tratamientos, pues digamos que se logró pasar esa barrera o ese dintel de los 10 años y ya los pacientes no se morían por la enfermedad, sino que se empezó a ver que se presentaban otro tipo de complicaciones. Y eso ha hecho que constantemente se tengan que reevaluar las características del lupus, constantemente se tenga que reevaluar cuál es el impacto y conforme se logra llegar como a ciertos estándares de tratamiento, pues se empieza a pensar en cuál es el siguiente punto y constantemente se están añadiendo medicamentos al armamentario de lupus. La otra cosa es que el 80% de pacientes con enfermedad renal tendrán enfermedad renal grave. Esto es muy importante en nuestro medio porque somos una raza, lo que es la raza negra y la raza merindia, o sea, digamos que todo el mestizo que tenemos aquí en Antioquia, tenemos formas de lupus que son relativamente graves en comparación con otras latitudes, como por ejemplo Europa, y eso hace que nuestro lupus sea un lupus de un comportamiento especial. Y hay que recordar que la historia natural de la enfermedad, cuando se escribió inicialmente, mostraba que el 80% de los pacientes que no recibían tratamiento oportuno terminaban en diálisis. Entonces, el lupus con compromiso renal es una enfermedad grave que puede llevar al traste con la función del órgano. Y la otra cosa es que cuando se da un tratamiento efectivo, eso cambia menos del 10%, o sea, se cambia completamente las tornas y se observa una mejoría ostensible pues, en el pronóstico de los pacientes. La otra cosa es que hay dos conceptos que uno como paciente no los tiene a veces claro, que es la actividad y el daño. Entonces, actividad es todo aquello que sea derivado del lupus como tal, cuando está activa, genera la inflamación. Y la inflamación está dañando los órganos. La razón por la que usamos esteroides, inmunosupresores y demás es para evitar la presencia de actividad, para que el lupus no esté activo. Y cuando nosotros hablamos de daño acumulado, es porque ya hay un defecto en el funcionamiento de un órgano. Este defecto es de carácter irreversible, o sea, es un daño que ya no se va a mejorar. Y el daño, a diferencia de la actividad que solamente puede ser presentada por la enfermedad, puede ser presentada por 3 tipos de cosas. O 3 tipos de cosas nos generan daño en lupus eritematoso sistémico. La primera cosa es la actividad, es decir, la inflamación no controlada del lupus que daña un órgano y ese órgano ya no se puede recuperar. Las comorbilidades, es decir, yo tengo lupus y por culpa de mi lupus o de mi tratamiento desarrollé una segunda enfermedad y esa enfermedad me está dañando mis órganos. Y la tercera es el tratamiento y es que los medicamentos que utilice para tratar el lupus pues me pueden afectar o dañar otro órgano y en este caso es un daño por tratamiento. Entonces, voy a ponerles algunos ejemplos. Un paciente de 32 años con un diagnóstico de lupus dice que tiene mucho dolor en las articulaciones y tiene unas lesiones en piel, tiene el tipo lupus discoide. Recordemos que el lupus discoide son las lesiones que se dan, digamos que en cara predominantemente, que tienen como un borde rojo con un centro con cicatriz y tiene una creatinina que era normal de 0,8 y hoy viene con 1,8 miligramos por decilitro, es decir, que la función del riñón se está dañando, tiene la presión alta. La paciente adicionalmente a eso tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos
pero no ha tenido en este momento trombosis o otra clínica que haga pensar que tenga el diagnóstico de síndrome de antifosfolípidos. Es decir, es solo portador de anticuerpos de síndrome de antifosfolípidos. Y la paciente está en manejo con prednisolona 5 miligramos, hidroxicloroquina 200 miligramos y methotrexate 20 miligramos por semana. El paciente concluye que la paciente tiene enfermedad, el reumatólogo, perdón, concluye que la paciente tiene enfermedad grave y esta enfermedad grave está dada por una disfunción del riñón que indica que el lupus está amenazando la vida dado por una amenaza en la función de un órgano y en ese momento decide iniciar pulsos de metilprednisolona, es decir, pone metilprednisolona 500 miligramos por 3 días y posteriormente deja una dosis alta de esteroides. Esta metilprednisolona dosis alta la pone para tratar de frenar en seco el proceso inflamatorio, es como un freno de emergencia y así tener tiempo de poner otros medicamentos. Él continúa con la hidroxicloroquina 200 miligramos día, que es un manejo estándar para lupus, y dice que methotrexate ya no le va a servir porque methotrexate no tiene buen efecto en riñón y le hace un cambio por micofenolato para poder empezar el tratamiento en la parte del riñón y garantizar que el riñón, que es el órgano más importante afectado, no se vea dañado. El paciente se pierde, llega 6 meses después, la creatinina estaba en 1,2 miligramos por decilitro. Recordemos que previamente tenía un valor de 0,8. Las lesiones en piel han mejorado la mayoría, pero quedaron algunas cicatrices. Presentó un accidente cerebrovascular, es decir, le dio un derrame cerebral. El paciente ya está diabético y el paciente tiene cataratas. Y estas son las lesiones de lupus discoide, como ustedes observan, son las lesiones que dejan cicatriz. Entonces, en el momento el doctor no encuentra signos de que haya actividad, es decir, la actividad del lupus fue controlada, pero se generó daño por medicamentos y se generó daño por ciertos factores. Entonces, ¿por qué se generó daño? Entonces, la actividad del lupus dañó el riñón y el riñón no mejoró completamente. Recordemos que está en 0,8 y quedó en 1,2. Hay un porcentaje de riñón que se perdió que no se pudo recuperar. Y adicionalmente a eso, la actividad del lupus dejó una cicatriz en la cara, por lo que decimos que el compromiso cutáneo también generó o dejó su impronta o su cicatriz. Entonces, en este paciente hubo una actividad por el lupus, se controló la actividad y a la hora de evaluar el daño tenemos daño por el lupus. Pero adicionalmente a eso, tenemos los anticuerpos antifosfolípidos que generaron un accidente cerebrovascular. En este momento el paciente ya se diagnostica o se clasifica como un paciente con síndrome antifosfolípido y fue el síndrome antifosfolípido el que dejó el daño neurológico, pero se considera un daño por comorbilidad. Y adicionalmente a eso, la diabetes se inició o debutó después del uso de los esteroides. Posiblemente la diabetes fue por el uso de los esteroides. Y aquí la aparición de la diabetes se considera daño, pero no solamente se considera daño en la diabetes, sino que la diabetes, como ya va a persistir, va a generar más daño al paciente y va a ser una fuente de daño adicional. Y en este caso, el tratamiento de la prednisolona generó la diabetes, que se considera que es un daño, y la prednisolona ocasionó las cataratas, que se considera que es un daño. En resumen, ¿cuál es la meta del tratamiento? En resumen, la meta del tratamiento entonces es lograr el control de la actividad lo antes posible para evitar que se produzcan daño por la enfermedad, aparición de comorbilidades y daño por el tratamiento. Pero recuerden entonces que los pacientes entonces fallecen, o podríamos sintetizar que los pacientes fallecen en la primera década por actividad y en la segunda década por el daño acumulado que presentan cuando el daño se va acumulando de manera importante. Eh, Con el tratamiento hay que tener algunas cosas claras. El medicamento que controla la actividad de forma más rápida son los esteroides. No hay nada que sea igual, no hay nada que sea mejor. Los otros medicamentos son muy lentos. Los esteroides todavía son el pilar del manejo del lupus, por lo menos en las fases agudas. Pero también el medicamento que genera más comorbilidades son los esteroides. Y el medicamento que acumula más daño son los esteroides. ¿Cuál es la conclusión que nosotros podemos llegar? Es que los esteroides son un mal necesario. Es decir, son muy buenos, pero tienen un perfil de, digamos que acumulación de daño en el tiempo que hacen que sean indeseables en el tratamiento prolongado. Y este es simplemente para que ustedes vean, básicamente en la línea azul estamos hablando de la actividad. Miren cómo el paciente va subiendo y bajando como si fuera una montaña rusa haciendo distintas crisis de enfermedad. Pero miren cómo normalmente se va produciendo una acumulación de daño y esa acumulación de daño va progresando en el tiempo. Esa acumulación de daño es porque cada crisis deja un poquito de daño y por eso es tan importante tratar de mantenernos en un estado de remisión persistente. Y también por eso es claro por qué los pacientes tienen complicaciones por el daño al final. Después de la segunda década, después de la primera década,
cuando han pasado muchas crisis y se ha alcanzado a acumular suficiente daño. Entonces, ¿por qué se usan los medicamentos de este tipo de lupus? Lo primero es porque el lupus es una enfermedad autoinmune, se confunden partes del cuerpo como extrañas y en ese sentido nosotros debemos inmunomodular. El objetivo del tratamiento es evitar que las defensas reconozcan las partes del cuerpo como propias, como extrañas, que se produzca inflamación y daño. Y en ese sentido nosotros tratamos de inmunomodular sin inmunosuprimir, es decir, regular el sistema inmune sin hacer que funcione mal o que funcione menos. Esto no siempre se logra, pues obviamente hay infecciones en algunos pacientes, pero si hubiera un tratamiento ideal y perfecto sería lograr inmunomodular al paciente sin llevarlo a inmunosupresión. ¿No? Todos los medicamentos tienen efectos adversos, no hay un medicamento seguro. El único medicamento seguro es el medicamento que no se toma, pero lo que los reumatólogos y los médicos internistas y los médicos generales y los dermatólogos y todo, como la parafernalia y toda la panoplia de especialidades que están encargadas del tratamiento de lupus hacen, es que hacen un contexto y hacen un balance que se llama el balance riesgo-beneficio, y con este balance tratan de utilizar los medicamentos que nos den el mayor beneficio con el menor riesgo posible. ¿Qué medicamentos son claramente no recomendados? Los medicamentos naturistas, los factores de transferencia solamente sirven para transferir plata de un paciente a una persona que le está vendiendo el medicamento. Las terapias biológicas que naturistas alemanas y todo eso no son realmente terapia biológica. Los medicamentos homeopáticos, digamos que los homeopáticos puros, pues posiblemente no vayan a ser malos si están bien regulados, pero no van a ser útiles en el control del lupus. Y los medicamentos que son Artrin, Reumadal y todas esas cosas, que normalmente son medicamentos que tienen esteroides o antiinflamatorios que son reempacados, y al ser reempacados uno no sabe qué está tomando y termina generando muchos efectos adversos desconocidos. Medicamentos recomendados por el farmacéutico es una costumbre muy común en nuestro medio día, donde el farmacéutico a ver qué inyección le pone. Digamos que en el caso del lupus es una muy mala opción porque el farmacéutico cuando recomienda está aprendiendo por imitación y no sabe qué es lo que está mandando. Los antiinflamatorios son buenos, pero sin prescripción médica pueden ser malos y tener un perfil de riesgo que no es monitoreado. Y el problema es que si no está siendo monitoreado, no podemos detectar a tiempo la complicación. Los antibióticos sin prescripción médica normalmente confunden más de lo que ayudan, entonces el paciente cree que tiene infección urinaria y se toma un antibiótico y uno se queda sin saber si tiene infección urinaria o actividad de lupus y pierde días valiosos tratando de salir de esa duda. Y los esteroides deben ser utilizados por el médico porque usados sin prescripción médica, al ser un medicamento que tiene muchos efectos adversos, así como tiene muchos beneficios, el paciente empieza a notar los beneficios y empieza a utilizarlos, típico dudecadrón que se ponen cada mes porque se siente muy bien, y para cuando se dan cuenta de los efectos adversos ya es demasiado tarde porque no tuvieron un plan para desmontar los esteroides. En conclusión, en este tipo de intervenciones no está claro el balance riesgo-beneficio y por eso no recomendamos los medicamentos. ¿El balance de riesgo-beneficio qué es? Pues el balance de riesgo-beneficio, que es una de las cosas que uno se preguntaría, es la relación entre los números que tenemos los médicos. El número necesario a tratar y el número necesario a dañar. ¿Cómo es eso? Pues digamos que el número necesario a tratar es a cuántas personas debo darle un medicamento para producir un efecto benéfico o deseable al paciente. Y el número necesario a dañar es a cuántas personas debo darle el mismo medicamento para producirle un evento adverso. Entonces, ¿qué se balancea ahí? Se balancea que yo le tenga que dar a menos personas el medicamento para producir un efecto bueno e importante y que no le tengo y que le tenga que dar a muchas personas el medicamento para producir un evento adverso importante. De esta manera, cuando ese número está a favor del número necesario a tratar, se considera que un medicamento es un medicamento que puede ser utilizable. Esto depende de muchas cosas, depende del medicamento, de la dosis, del tiempo, del efecto benéfico, del efecto adverso que se va a producir, pero digamos que cuando usted le formulan un medicamento, el médico ha considerado que el número necesario de pacientes a tratar es mucho más pequeño que el número necesario de pacientes para generar un daño y que por lo tanto el medicamento será en la mayor parte de las oportunidades un medicamento beneficioso que tendrá mejoras importantes en su salud. Nadie le puede decir que un medicamento no va a producir daño y nadie le va a decir a usted que usted no es susceptible a la presencia de daño. Cuando usted le dicen en consulta, prométame que no me va a hacer ese medicamento nada malo, uno no le puede decir mentiras. El medicamento tiene un riesgo de producir algo malo. Pero entonces, ¿cómo se mitiga esto? Pues se mitiga con un uso adecuado, con un plan de uso, digamos que estricto, y adicionalmente a eso,
con un monitoreo frecuente y por eso es tan importante también que los pacientes mantengan su control con el médico y hoy en día en la ciudad hay buenos programas de autoinmunidad para que se esté vigilando, que no aparezcan estas complicaciones, se esté vigilando que no aparezcan, digamos que estos problemas. Muchas veces un evento adverso con un monitoreo continuo se detecta en sus fases más tempranas y no pasa de ser un efecto adverso menor. El ejemplo típico es la persona que toma antiinflamatorios, si se le sube un poquito la creatinina se le suspende y no pasa nada, pero si la paciente toma antiinflamatorios y pasó 6 meses o un año sin ningún tipo de seguimiento, lo que va a terminar pasando es que el riñón va a estar enfermo y para cuando se den cuenta ya puede haber algún daño que sea de carácter irreversible. Entonces, hay otra cosa que es muy importante y es que a veces los pacientes dicen, no, yo le tengo mucho miedo a los medicamentos, los voy a suspender, pero hay que recordar que cuando se suspenden los medicamentos, si el paciente hace crisis, es más costoso todavía porque el paciente tiene que volver a empezar de cero. Empezar de cero es volver a empezar esteroides a dosis altas, volver a empezar desmonte y en última instancia eso termina siendo más perjudicial para el paciente que posiblemente haberlo continuado. Y hay que hacer una llamada de atención en que no se debe suspender bajo ningún motivo, razón o circunstancia, salvo que medien unas circunstancias especiales dadas por el oftalmólogo o por el reumatólogo, los antimaláricos que son la cloroquina o la hidroxicloroquina, porque la suspensión de estos medicamentos puede producir una crisis de la enfermedad que requiere un tratamiento específico. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que tenemos disponibles? Tenemos disponibles los esteroides, son antiinflamatorios, normalmente ayudan a regular las defensas con lupus, se usan en altas dosis al inicio de la enfermedad y normalmente se van bajando, se van quitando por otros medicamentos. ¿Por qué se tienen que usar en altas dosis? Porque son los medicamentos más efectivos para el control de la enfermedad en el momento agudo y no tenemos ningún medicamento que tenga la misma velocidad de acción. Entonces, todavía siguen siendo imbatibles en ese dominio en particular. Mm, ¿Cómo se toman? Normalmente se le ponen por la vena en situaciones graves y normalmente como pastillas en el resto de las situaciones, casi siempre en la mañana, porque es cuando el cuerpo está produciendo los esteroides propios. Entonces, para tratar de camuflar el esteroide en ese momento, para que trate de ser más natural la administración del medicamento. ¿Qué efectos adversos puedo tener? Todos. La hipertensión, diabetes, colesterol, estrías, cataratas, osteoporosis, piel pergaminada, cambios psiquiátricos, etcétera, 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 y sigue, la lista sigue, sigue, sigue. ¿Se pueden prevenir estos eventos adversos? No se pueden prevenir, es decir, no hay un tratamiento que le diga cuando usted tome esto no le va a pasar nada de eso. Lo que sí se puede hacer es que se pueden disminuir de manera importante con una estrategia clara, es decir, usar el esteroide por un corto periodo de tiempo, poner otros medicamentos para que no sean necesarios los esteroides, y todo eso hace que rápidamente se disminuya la dosis y que la presencia o aparición de estos eventos adversos sea la menor posible, o incluso en algunos casos cuando se hace rápidamente, puede ser mínima y casi indetectable. Entonces la gente dice, pues doctor, entonces yo no voy a tomar los esteroides. Si usted tiene un lupus grave y usted no toma esteroides, que no le quede la más mínima duda de que el desenlace será fatal. Es decir, los esteroides se usan porque el beneficio es un beneficio que es evitar el daño de un órgano, evitar la disfunción de un órgano, evitar la muerte del individuo. Entonces, muchas veces la gente se deja abrumar por los efectos adversos y se le olvida que es que el lupus per se es más dañino que los esteroides y que un lupus no controlado pudiera ser malo. ¿Cuándo son malos los esteroides? Cuando no tienen un plan, cuando usted no sabe por qué los pone, durante cuánto tiempo los va a poner y lo más importante, cuál es su plan para quitar el esteroide. Entonces la gente dice, no, pero doctor, yo ya me sentía muy bien, yo estaba tomando 15 miligramos de prednisolona, el doctor me empezó mi tratamiento, yo me siento muy bien y lo voy a suspender. Hay que recordar que el cuerpo tiene una cosa que se llama las glándulas suprarrenales, evidentemente como ven en la fotico porque están encima de los riñones, y esas glándulas producen el esteroide propio. Ese esteroide es un esteroide que tiene un ciclo de producción, como ustedes pueden ver en la gráfica, más o menos entre las 4 y las 6 de la mañana está como el pico de esteroides, o sea, el cuerpo produce como todo el esteroide que usted necesita para arrancar el día, y cuando usted le da esteroides a una persona, el cuerpo deja de producir esteroides. O sea, esta gráfica ya no se ve porque el cuerpo no necesita producir los esteroides. Entonces, si yo suspendo súbitamente un esteroide sin que mi médico me haya ayudado a suspenderlo, lo que termina pasando es que termino teniendo una crisis de la enfermedad, termino teniendo una cosa que se llama una insuficiencia suprarrenal, que es como un episodio de presión baja, que no responde a nada, que se confunde mucho con una infección y eso puede ser peligroso para el individuo. Entonces, digamos que uno puede querer suspender los esteroides, uno está en todo el derecho de manifestarle eso al médico y en teoría, si es posible, se debería diseñar un plan para suspenderlos si es así.
Lo que nunca se debe hacer es suspender un esteroide de manera súbita porque si el paciente hace una insuficiencia suprarrenal, se puede poner muy enfermo y puede terminar incluso en una unidad de cuidados intensivos. Otro medicamento que nosotros vemos alguna vez es la ciclofosfamina, que se utiliza en casos muy graves. Es un agente alquilante del DNA. Es utilizado en quimioterapia del cáncer y alquilante es que se pega el DNA y no deja que el DNA haga como su proceso normal y por eso las células se mueren. A pesar de que se usan medicamentos de quimioterapia, debemos recordarle que es un mito que pasa mucho, que el lupus no es una forma de cáncer. Ya dijimos que el lupus es una enfermedad autoinmune. El cuerpo pierde la capacidad de reconocerse a sí mismo, mientras que en el cáncer el lupus pierde, perdón, en el cáncer las células pierden la capacidad de morir y empiezan a reproducirse sin control y empiezan a dañar los órganos. Es porque el órgano empieza a ser invadido por unas células que no siguen ninguna regla. ¿Por qué usamos este medicamento o una quimioterapia en el manejo del lupus? Porque es un medicamento que es muy útil, que regula las defensas y apaga de manera muy intensa la actividad del lupus cuando amenaza la vida. Y es un medicamento que se utiliza para formas graves y está recomendado como primera línea de tratamiento por todas las sociedades de reumatología del mundo. La ciclofamida cambió el mundo del lupus porque permitió controlar el lupus sin tener que usar esteroides. Y entonces ya pasamos de ese paciente que no se moría en el primer año por el lupus. Después llegó el paciente que podía morirse entre los primeros 5 o 10 años porque se tenían que usar dosis muy altas de esteroides sin poder bajarse nunca. Y ya llegamos ahora al paciente que puede vivir lo mismo que vive una persona normal porque ciclofamina y otros medicamentos permitieron que ya no se tuviera que usar crónicamente esteroides, sino que se pudieran ahorrar los esteroides y que una vez el esteroide cumpliera su función, se pudiera retirar para que la persona no tuviera que seguir utilizando este medicamento. ¿Tienen los mismos efectos que los medicamentos para el cáncer? La respuesta es no. La dosis en lupus es mucho más pequeña, normalmente no se tienen los mismos efectos adversos, puede haber algo de caída del cabello, puede haber algo de náuseas, pero realmente no son, digamos que manifestaciones graves, pues como que el paciente que no puede salir de la casa porque vomita todos los días, ni el paciente que se queda calvo. Puede haber un riesgo de infecciones, es verdad, aunque este riesgo es un riesgo que es menor comparado con cuando se usa con quimioterapia. Y en las mujeres, en especial si son mayores de 30 años, puede haber riesgo de que entren en menopausia temprana. Es un medicamento que es muy conocido por el lupus y a pesar de todas estas cosas, como les digo, es el medicamento que cambió la historia del lupus y que garantiza que las personas del lupus entren en un estado que se llama remisión. Es decir, cuando el lupus se duerme y ya se queda con un estado más suave que puede ser manejado con otros medicamentos. Mm, Normalmente el estándar de aplicación es poner una dosis durante 6 meses en la vena cada mes y eso es como el estándar en este momento, aunque ese estándar ha cambiado y el pasado era distinto y puede que en el futuro se modifique un poco más. El siguiente medicamento es micofenolato. Este medicamento es un inmunosupresor que se usa en trasplantes para evitar que el cuerpo rechace estos y en esta medida es un medicamento que parece lógico, pues digamos que si en un trasplante yo rechazo un órgano externo, en el lupus yo rechazo un órgano interno, pues debería servir el mismo medicamento. ¿Por qué se usa? Porque es un medicamento, como ya dijimos, que evita que el cuerpo rechace órganos y como el cuerpo, en el lupus hay un rechazo general a varios órganos, digamos que sirve para evitar estas manifestaciones y para evitar esta actividad. Y en el lupus está, digamos que a la par de ciclofamida para las manifestaciones graves. Quizás para las manifestaciones más graves se siga prefiriendo la ciclofamida porque tiene mucha mayor evidencia en manifestaciones de ultra mayor gravedad, pero las manifestaciones graves normales, micofenolato y ciclofamida están a la par y son medicamentos que son autorizados y recomendados por todas las asociaciones de reumatología del mundo. ¿Qué eventos adversos tiene? Nuevamente, como todo inmunosupresor, puede favorecer infecciones, puede producir distensión abdominal y diarrea y no tiene efecto sobre la fertilidad. Nuevamente se toma entre 4 a 6 tabletas repartidas entre 2 a 3 veces al día durante los primeros años y posteriormente se puede ir bajando. Y en este momento es un medicamento post para el manejo del lupus, especialmente cuando tiene riñón. Entonces, desde el punto de vista administrativo, a veces es complejo porque si tiene riñón se lo dan, si no tiene riñón no se lo dan. Y también depende mucho de la EPS. Hay EPS que son muy buenas y que son muy juiciosas y que rápidamente despachan el medicamento. Y hay otras que con este medicamento no es posible y eso también se tiene que considerar al momento de elegir el tratamiento. De nada sirve dar un medicamento muy bonito en el papel que usted no se lo va a tomar y que no va a tener ningún efecto sobre usted. Y finalmente la satioprina, que es un medicamento inmunosupresor, normalmente también se utiliza para evitar rechazos y trasplantes y para evitar actividad del sistema inmune.
regula las defensas, pero no tan intensamente como micofenolato o ciclofamida y se usa para mantener la remisión, es decir, una vez ya se ha dormido el lupus con el tratamiento que les dije previamente, se utiliza este medicamento para mantenerlo dormido. Normalmente se puede tomar hasta 2 miligramos kilo día, o sea, en tabletas de 50 miligramos entre 1 y 4, dependiendo del peso, una sola vez al día juntas. Y los efectos adversos más comunes son las infecciones, las alteraciones en la sangre, en el hígado y la pancreatitis. Aunque las alteraciones en la sangre, el hígado y la pancreatitis son muy raras y las infecciones son también muy, muy raras desde que se use con, digamos que con cuidado. Y solamente el 0,3% de los pacientes en promedio pueden presentar eventos adversos graves. Con respecto a la cloroquina y la hidroxicloroquina, estos son los famosos antimaláricos. Se usan como antimaláricos porque inicialmente se usaban para esto. Hoy en día no sirven mucho para la malaria, pero sí se utilizan porque proveen múltiples beneficios. Mejoran el perfil cardiovascular, mejoran el riesgo de infarto y de complicaciones, mejoran el riesgo metabólico, disminuyen el riesgo de, de desarrollar diabetes por lupus, de tener otras complicaciones y previenen el daño acumulado. Los pacientes con antimaláricos acumulan menos daño y por lo tanto viven mejor, viven más y eso es lo que nosotros finalmente queremos en ustedes, que vivan mejor y que vivan más. Y ayuda a mantener el lupus controlado. Como les digo, suspender los antimaláricos puede traer un riesgo importante de reactivación de la enfermedad y esto no se debe hacer sin el consejo o la guía de un médico reumatólogo. ¿Qué efectos adversos tiene este medicamento? Pues todos sabemos que es más amargo que la tradición cuando se le disuelve uno en la boca, entonces hay que tratar de tomarlo rápidamente o tomarlo con algún jugo o algo que no sea leche, por supuesto, para ocultar el sabor. A veces puede afectar los músculos, el oído y la piel. Esto es muy ocasional y después de muchísimos años de uso que puede presentar estas complicaciones, algunos pacientes iban cogiendo como un bronceado medio grisáceo a veces por la acumulación de antimaláricos, no baja las defensas, a algunas personas les produce pesadillas y lo más importante que es quizás lo que ustedes se preguntan por qué no le hemos hablado es la toxicidad ocular. La toxicidad ocular tiene tres tipos de toxicidad y básicamente son las precipitaciones en córnea que se producen después de 15 a 20 años, que es como un puntico negro que uno ve como esos mosquitos que uno ve cuando está mirando hacia cosas blancas, alteraciones en la acomodación, o sea, trastornos en el enfoque, que es una cosa transitoria que a la gente le asusta mucho, y la toxicidad grave, que es la que más nos preocupa, es la toxicidad retiniana, que normalmente se produce después de 15 años o más de uso del medicamento. En este caso, normalmente el paciente es remitido al oftalmólogo y el oftalmólogo va haciendo exámenes de seguimiento y cuando se empieza a acumular el medicamento, pues inmediatamente avisa al reumatólogo para cambiarlo. Entonces, en ese caso, pues simplemente para que ustedes sepan que se puede presentar, que se hace un monitoreo, pero que realmente en los primeros 15 años el riesgo es menos del 1%. Y recordar siempre que suspenderla súbitamente puede despertar el lupus. Entonces, usted normalmente cuando se acumula, el oftalmólogo le dice, mira, ya se está empezando a acumular, habla con tu reumatólogo y el reumatólogo empieza un plan de desmonte para quitar el medicamento para que no se vaya a producir toxicidad en los ojos. Digamos que esto era todo lo que estaba en la charla. Yo espero que les haya servido un poco estos conceptos y que les haya sido un poquito más didáctico para clarificar qué es lo que hacen los médicos. A veces el médico hace cosas y nosotros no entendemos muy bien por qué las está haciendo. Entonces esta charla nos permite entender mejor el plan del doctor y obviamente cuando uno entiende más el plan del médico puede confiar mucho más en el plan. Entonces digamos que todos los médicos todos los días nos levantamos tratando de buscar el bienestar de ustedes y este tipo de charlas tienen como el propósito de dar como un diccionario para traducir de médico al español y del español al médico y para que ustedes entiendan muchas de las cosas que hacen sus colegas, que todos los colegas en Medellín tratan todo el tiempo de darles la mejor atención en reumatología posible. Entonces, solamente les dejo esta frase de Paracelso que dice que todo es veneno y nada es veneno. La diferencia está en la dosis y posiblemente en el monitoreo si fuéramos a complementar esto. Entonces, desde que usted tenga un medicamento adecuado, la dosis adecuada, con un control adecuado, posiblemente no será veneno. Y con esto no me queda nada más que agradecerles su presencia en este evento y decirles gracias totales.